Entonces, desde aquí ya estamos grabando. Ya hemos entrado a la reunión y bueno, se abrió de esta manera. Vamos a ver por dónde nos lleva y hasta dónde nos lleva. Regreso entonces a las Escrituras, Hechos capítulo 20. Podemos leer desde el verso 17. Y enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron, él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Se está despidiendo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su preciosa sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que él estuvo durante 3 años, estuvo en la iglesia allá en Éfeso, predicando el Evangelio del Señor, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. Y eso lo que nos muestra es que el obrero no es uno que entra y se va, sino uno que entra hasta poner el fundamento, a fin de que los hermanos edificados sobre ese fundamento, sí, es parte de la edificación, puedan sobreedificar. Y es de lo que pues hablamos con cierta regularidad, de la importancia de tener un fundamento. Ayer compartíamos algo de la epístola a los Hebreos, sí, y hay una parte en la epístola que fue escrita para
los judíos que estaban regresándose a la ley, estaban regresándose a Moisés, a las obras muertas, que son las obras de la ley. Estaban abandonando el nuevo pacto y se estaban yendo para el viejo pacto. Estaban saliendo de lo celestial para unirse a lo terrenal. Estaban dejando la iglesia para irse al judaísmo. O sea que estaban naufragando de la fe. Ese naufragio de la fe, es apostasía. Entonces la epístola fue escrita para los que estaban apostatando de Jesús. Estaban dejando a Jesús para irse a Moisés. O sea que estaban dejando la fe, que es en Jesucristo, para ir a las obras de la ley, que son las obras de la carne, las cuales para nada aprovechan en nuestra edificación hacia el Señor. Decíamos que cuando se está en ese estado, es el estado terrenal, carnal, anímico, y no celestial ni espiritual, los discípulos pierden la visión y ya no pueden ver, no tienen la visión espiritual, celestial, de las cosas celestiales, sino que ahora tienen la visión natural propia del hombre terrenal. Por eso es que ya no se edifica la casa de Dios en el espíritu, sino que ahora se va y se hace una catedral, una capilla o un local al que se le llama templo o iglesia, se le pone un nombre, y esa es la señal de que ya no se está en lo espiritual, sino que se está en lo terrenal. La amonestación del escritor de la epístola es para que se tenga mucho cuidado, porque se está perdiendo la salvación. No se está guardando esa salvación que es tan grande, la que obtuvo el Señor Jesucristo para los que creen en Él en la cruz del Calvario, y que sigue manteniendo como sumo sacerdote en los lugares celestiales, a fin de llevarnos a la plenitud que es en Él. Y eso pues es la carga del Espíritu siempre. Ha sido para los santos que viven en una determinada localidad. La iglesia de Éfeso llegó a ser una iglesia madura, una iglesia muy entendida en las cosas del Señor, dadas a conocer por los apóstoles, pero también una iglesia que en obras fue conocida, en obras justas, las obras que son hechas en el Señor. Sin embargo, y esto pues es lo que nos muestra lo fácil que se puede caer. Ya habían pasado unos años desde que el apóstol Pablo se despide, fue lo que leímos ahorita. Él se está despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso y les está advirtiendo dos cosas. Número uno, que después de su partida van a entrar lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño.
el Pablo llamaba lobos rapaces a los judaizantes, o sea, aquellos que traían otro evangelio. Ese evangelio no era el evangelio de Cristo, no llevaba a los discípulos a poner su confianza en Cristo, sino que, como bien lo dicen judaizantes, ellos querían establecer a los gentiles en el judaísmo, en la religión judía. Entonces se tenían que circuncidar y además tenían que seguir todos los requisitos de la ley. Eso es apostasía. Y de eso es que Pablo habla en la epístola a los Gálatas, y yo creo que el autor de Hebreos también es Pablo, y les habla a los hebreos, que son los judíos que también estaban retrocediendo, no estaban avanzando, sino que estaban regresando al lugar de donde el Señor los sacó, los llamó a salir. Decíamos ayer que la palabra hebreo habla de, la raíz de la palabra, habla de cruzas, de cruzar, de los que cruzan fronteras, los que siguiendo al Señor salen de un lugar, cruzan una frontera o lindero y entran al lugar a donde Dios los está llamando. Entonces, un hebreo, Abraham fue llamado hebreo. Fue el primero que la Biblia registra como hebreo porque él cruzó una frontera. Él vivía en la llanura de Sinar, que estaba conformada entre dos ríos, Tigris y Éufrates. Y allí él vivía, en Mesopotamia, que significa en mitad de dos ríos. Meso, mitad, Potamia, ríos. De ahí viene la palabra hipopótamo. Hipopótamo, río. Hipo, el que vive en el río, ese animal que vive en el río, pues. Hipopótamo. Mesopotamia, en mitad de dos ríos. Allí estaba él viviendo en Aram, donde vivió su padre. Y una vez muere su padre, él sale de allí, cruza el río Éufrates y va hacia la tierra de Canaán. Entonces, eso de cruzar ríos, de cruzar fronteras, de cruzar linderos, nos habla de los que son de la fe, los que salen de un lugar a otro lugar, los que salen de la carne y van a lo celestial, los que van de lo terrenal a lo celestial, los que dejan la vida que es en el alma para vivir en la vida que es en el espíritu. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, cuando Pedro predica, cuando les predica a los judíos, él les dice que dejen esa generación, que abandonen ese lugar y vengan al lugar a donde el Dios les está llamando. Venga, lo leemos, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Estamos en el libro de los Hechos. Ahora vamos a ver el número 2, donde Pedro dice esto. Sí. Verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo:
sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bueno, ¿dónde estaban ellos? Estaban en el reino de las tinieblas. ¿Y a dónde entraron? Al reino de la luz. ¿Qué es lo que dice Pedro? Pedro dice que somos una nación santa, un real sacerdocio, un linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, un hebreo no solamente es un descendiente en la carne de Abraham, sino que un hebreo es aquel que por la fe se atreve a cruzar una frontera. Deja el lugar donde se encuentra y sale al lugar a donde Dios le llama. Dios le dijo a Abraham, deja a tu padre y a tu parentela. Mirémoslo en Génesis 12. Vámonos para allá, Génesis 12. ¿Sí? Pero Jehová había dicho a Abraham, verso 1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, ¿cuál es la palabra? La palabra es vete. O sea, sal de allí. ¿En dónde vivía él? En Mesopotamia. En Mesopotamia. ¿En dónde? En la casa de su padre, con una parentela. Y el Señor lo llama a salir solo. Bueno, con su esposa, con Sara, sin que se lleve a nadie. El asunto es que Abraham se llevó a su sobrino Lot. Entonces, los primeros pasos que dio Abraham no fueron los pasos de un hombre perfeccionado en la fe. Aunque fue obediente, sí salió, pero salió cuando su padre murió. Y no salió cuando Dios le habló. No. Tuvieron que pasar muchos años hasta que su padre murió. Taré, en Aram. Desde allí salió Abraham ya. Su padre había muerto. Pero se llevó a la parentela, se llevó a su sobrino, hijo de un tío. Y eso le causó muchos problemas a lo largo del viaje. Porque, bueno, Dios nos llama a salir de allí, de ese lugar donde los que viven en ese lugar no tienen la fe. Están en sus cosas. Están aferrados a lo terrenal. Si queremos ir hacia lo celestial, o sea, hacia Dios, hacia Cristo, seguir a Cristo, debemos dejar lo que más ama nuestra alma. Entonces, esa es la muerte, esa es la negación, esa es la entrega de lo que más ama nuestra alma a fin de conocer a Dios. Por eso Jesús dice que el que no aborrece a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. Pero el sentido no es que yo tenga que odiar a papá y a mamá. El sentido es que no puedo tener a nada ni a nadie en el lugar de Dios. Mis padres no pueden estar en el lugar de Dios. Porque aunque ellos me dieron la vida, ellos no son Dios.
Dios está por encima de todo. Y Dios es mejor que todo. Dios es sabio, todo lo conoce. Y pues si Él me dice sal, yo tengo que salir. Si quiero de verdad ser el discípulo de Cristo. ¿Será que a Jesús no le pasó lo mismo? Sí. Si miramos la vida de Jesús, Jesús en un momento determinado, a su edad madura, 30 años, Él dejó su familia. Él dejó a su madre. Él dejó a sus hermanos. Los dejó encomendados a la gracia de Dios. Porque para Él lo más importante era ir a donde el Padre le mostraba. Entonces Él siempre iba siguiendo al Padre, o sea, al Espíritu. Y por eso logró dominar la tentación, logró dominar el poder que hay en el alma, que tiende hacia lo terrenal, porque Jesús tenía un cuerpo de carne. Al tener ese cuerpo de carne estaba ligado a lo terrenal. Y no podía él dejar que lo terrenal lo dominara, por eso siempre estaba él mirando al Padre. Nunca dejó de mirar al Padre, siempre mirando al Padre, y iba por donde el Padre iba, hacía lo que el Padre le mostraba, hablaba lo que el Padre le mostraba hablar. Entonces el Padre encontró en Cristo un Hijo perfecto, en el cual se podía expresar. Y la Biblia dice que en Cristo estaba la plenitud de Dios. No había ningún rincón del alma de Cristo que no estuviese lleno del Espíritu de Dios. O sea, Él estaba en la plenitud. Y qué bueno, porque así podía Él representar a Dios, mostrar a Dios. ¿Y qué fue lo que mostró de Dios? Mostró un Padre que amaba tanto al mundo que entregó a su Hijo en la cruz en propiciación o como pago por el pecado. Entonces encontramos en Jesús el modelo perfecto a imitar, a seguir. Y por eso el apóstol decía, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Entonces debemos imitar a Cristo para que al imitar a Cristo hagamos lo mismo que Cristo hizo y así podamos decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces Cristo es el que va al frente y tiene una cola de discípulos que lo siguen. Lo siguen. Entonces, si yo sigo a alguien que sigue a Cristo, no me voy a perder, porque Él está siguiendo a aquel que sabe para dónde va. Y siempre nos va a llevar a la salvación que es en Él, pero que nos conduce al Padre eterno, al lugar santísimo, de donde la epístola a los Hebreos insta a que dejemos el atrio que está afuera, externo, representa la carne, y entremos en el lugar santísimo que representa, donde está Dios, que representa lo espiritual, Cristo. ¿Sí? Entonces, pues esa es la voluntad de Dios, ¿no? Que sus hijos sigan a su Hijo, Cristo, al primogénito. El primogénito en una familia era el primero, era el heredero. Pero también los otros hermanos
heredaban juntamente con el heredero. Por eso somos coherederos juntamente con Cristo, de lo que el Padre hizo para él. Entonces el Padre hizo el universo y lo tiene como una herencia para su Hijo, para que su Hijo sea el Señor, sea el jefe de esa casa universal, hablando de la creación. Pero si vamos enfocando más, ahora tenemos la tierra, y si enfocamos más, ahora tenemos una nación, y si enfocamos más, ahora tenemos una ciudad, y si enfocamos más, tenemos una iglesia en esa ciudad, y si enfocamos más, ahora tenemos a un individuo como miembro de esa iglesia. Bueno, voy a decir, antes de llegar al individuo, una familia en esa iglesia, una familia. Y en esa familia, los miembros de esa familia, que hacen parte no solamente de una familia natural, sino que esa familia natural ahora hace parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces, Dios es el Padre de muchos hijos, a los cuales ha llamado para que compartan su gloria, compartan su vida. Y la vida es la vida eterna, porque Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. A Dios nadie lo creó, ni fue creado. Y Él sí creó al hombre, y lo creó para que el hombre tuviera compañía. Lo creó como un hijo, para que disfrutara de la compañía de un padre. Y ese padre es Dios, el creador. Entonces, aunque el hombre es inferior a los ángeles, en asuntos de relación con Dios es superior. Porque Dios no tiene una relación con el hombre como la tiene con los ángeles. Perdón, no tiene una relación con los ángeles como la tiene con el hombre. La relación con el hombre, y por eso lo creó a imagen y a semejanza, era para que el hombre ocupara el lugar donde está Dios. Se está hablando de una comunión íntima, perfecta, a donde estaba el Hijo antes de hacerse tomar humanidad, tomar carne, pero a donde el Hijo regresó después de resucitar y allá se sentó a la diestra del Padre. Está sentado en un trono, porque Él es el que tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. Porque en el trono que está sentado es el trono del Padre mismo. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Si quiere lo leemos, hermanos. Apocalipsis capítulo 3. Dice así: al que venciere, verso 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué interesante, ¿no? Entonces hay un trono y en ese trono está el Padre. Pero Jesús venció y el Padre lo sentó en el trono de él. Y de la misma manera que el Padre sentó a Cristo en el trono de él,
Él promete sentar a los que venzan en ese mismo trono. O sea, en el trono de Cristo, que es el trono del Padre. Eso es algo que yo, la verdad, mi mente natural no alcanza a comprender. Y eso para Satanás es terrible. Terrible porque Satanás quiso ser semejante al Altísimo. En su orgullo se enalteció. Enaltecerse es ponerse en una posición en la que no ha sido puesta. Y por eso entonces fue echado del cielo. Fue desarraigado por tomar esa presunción, presumir que podía ubicarse. Entonces vemos a Satanás como un querubín, un ángel muy poderoso que quiso ser semejante y ser echado. En cambio, vemos al Hijo que sí está sentado allí, humillarse, se humilló a sí mismo. No fue porque el Padre lo echó de allí, no fue porque el Padre lo pateó, sino porque el Hijo se humilló y al humillarse descendió, y no solamente descendió a la tierra tomando forma de hombre, sino de siervo, porque no tomó la forma de un rey, no vino como un rey, sino que vino como un siervo, y como el siervo más bajo de los siervos, como lo más bajo. O sea, la humillación de Cristo es la más baja de todas. Tanto es así que como siervo vil se entregó a sí mismo por el hombre. Eso no lo hace un rey. Un rey manda a su gente para que muera por él. La manda a la guerra para que mueran por causa de él y del reino. Pero este Hijo de Dios toma la semejanza de hombre, eso ya es una humillación. Siendo Dios, no estimó en ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y tomó la semejanza de hombre. Ya ahí hay una humillación, pero súmele a esa humillación que no vino como rey, siendo rey, porque como hijo de Dios es rey o príncipe, sino que tomó la semejanza de un hombre nacido de una mujer, María, que estaba ligada a la descendencia de David. Entonces, Jesús nació como el legítimo heredero de su padre David, legítimo heredero a sentarse en el trono de Israel. Pero no vivió con esa pretensión, yo soy el hijo de David, yo soy el Mesías, yo soy el rey, sírvanme todos, porque yo soy el rey. No, no vino así. Por eso es que le costaba tanto trabajo a los discípulos entender. ¿Cómo así? Dice que es el Mesías y mire, ahora se va a entregar por nosotros, se va a dejar matar. No, 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 no. Le dice Pedro, pero ¿cómo te ocurre? ¿Cómo te vas a dejar matar? Que no te acontezca esa cosa. Ten compasión de ti. A lo que Jesús dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No pones los ojos en las cosas celestiales, sino en las terrenales. Sí, el hombre natural no entiende nada de lo celestial. Nosotros no entendemos nada.
La única forma en que nuestra alma cambie y nuestra manera de pensar cambie es porque el Espíritu Santo que nos es dado, después de que hemos sido perdonados por ser pecadores, como pecadores destituidos, sin ningún derecho, sin ningún mérito. O sea, todo se lo debemos al Señor. Todo es por gracia. Por gracia se nos perdona, por gracia se nos da el Espíritu, por gracia se nos llama hijos. O sea, ¿qué méritos tenemos? Ningún mérito. Y eso todo lo logró Cristo. Es que Cristo vino a restaurar la relación que el hombre alguna vez tuvo con el Padre y algo más recibió, porque eso no lo tenía Adán. No lo tenía Adán. Mas el hombre que nace del Espíritu sí tiene el Espíritu Santo en él. ¿Aló? Está mudo. Se escucha entrecortado. ¿Está tan mal la conexión? Se quedó sin sonido. Ay, ¿hace cuánto? Hace unos... Para mí empecé, pero para ellos ¿Hace cuánto me quedé? ¿Hace cuánto? No, es que ya me di cuenta aquí, estaba el micrófono apagado. Yo te estaba anunciando. Yo Por no ahí 2 minutos solamente. estoy hablando para nadie. No, quedaste ¿Ah? ¿En dónde iba? en lo espiritual. ¿Qué estaba diciendo? Ayúdenme, porque no sé desde qué momento se quedó sin sonido. La parte espiritual de... ¿Ah? Estaba diciendo hace un momento que el hombre natural no puede entender ese misterio de lo que es Cristo, la gracia, la salvación que se nos ha sido dada. No puede, no, es imposible. El hombre natural es un hombre caído. Es un hombre... No hace mucho, hermano, fue hace un momento. Lo que pasa es que hay algunos hermanos que les está entrando muy cortado, pero no hace mucho se cortó. Bueno, voy a tratar de retomar, de volverme a enganchar en lo que estaba diciendo, a ver si el Espíritu me ayuda. Y volvemos a retomar desde el punto donde algo sucedió, porque yo no toqué nada, la verdad, no toqué nada y ¡pum! Automáticamente se suspendió el audio. Bueno, ok. Estaba hablando de la salvación que es una salvación grandísima, enorme, que debemos apreciarla, porque aunque no la vemos ni la sentimos, porque no la sentimos, es real. Las cosas del espíritu no se perciben en el alma, porque el alma está para percibir las cosas naturales. Entonces mi alma sí puede disfrutar de un plato de comida. Mi alma puede disfrutar de un abrazo. Mi alma puede disfrutar de una música, el sonido, cánticos. Eso es el alma. Pero el espíritu es diferente. Nuestro espíritu fue creado por Dios
para que Dios pudiera tener comunión con el hombre por medio del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Sí, me hago entender, ¿verdad? Entonces, Dios es Espíritu y no puede comunicarse con el hombre desde su espíritu al alma. No, no puede. Dios está en un plano celestial, el hombre está en un plano terrenal. Pero fíjese qué es lo que logró Cristo. Cristo, al hacerse hombre, porque llegó a ser hombre completo, con espíritu, con alma y con cuerpo, el que resucitó fue un hombre. Un hombre resucitó. Entonces, él no ha dejado de ser un hombre. Él no ha dejado de tener alma, no ha dejado de tener espíritu, no ha dejado de tener un cuerpo, solo que ahora el cuerpo que tiene es un cuerpo de gloria, es un cuerpo de resurrección. Y siendo hombre, pero mire que él no dejó de ser Dios, pero siendo hombre es que puede comunicarle al hombre sus atributos. Entonces, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, no Jesucristo Dios. Jesucristo hombre. Damos gracias a Dios por eso, porque tenemos un hombre en los cielos que se compadece del hombre por cuanto sufrió. Sabe, porque durante 33 años estuvo en la tierra y sabe lo que es ser un hombre. Conoce la maldad del hombre. Conoce, fue afectado por la maldad del hombre, por el rechazo del hombre. Sus mismos hermanos, su misma familia, no creían en él. Entonces, todo eso Jesús lo experimentó como hombre. Para poder salvar al hombre de todo lo que el hombre sufre, del trauma familiar por ser rechazado, de los traumas sociales por ser rechazado en una sociedad que es terrible, que es elitista. Es así, es terriblemente elitista la sociedad. Unos se creen más importantes que otros, los blancos se creen mejores que los negros desarrollan un orgullo para defenderse de esa prepotencia, entonces ni los unos ni los otros. Está terrible la cosa, ¿no? Con los hombres. Necesitamos un Salvador que salve al hombre desde el hombre mismo. Y nadie como Jesús. Nadie como ese mediador que conecta al hombre con Dios. Conecta al hombre carne con el Dios que es espíritu por medio de un vínculo que es Jesús hombre. Porque Jesús tiene el espíritu perfecto. Tiene el alma perfecta. Tiene el cuerpo de resurrección. Entonces, toda esa salvación para el hombre nos es dada en el primer hombre, en ese hombre, iba a decir primer hombre, que en realidad es el segundo hombre, pero es el primero que obedeció realmente, que fue obediente en todo hasta la muerte y la muerte de cruz, una muerte violenta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se comunica Dios para llegar a estar en el alma del hombre? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Porque Cristo es hombre.
Y Dios habita en ese hombre. Entonces, cuando habitamos en Cristo, Dios habita en nosotros. El espíritu, el alma y el cuerpo del hombre ahora son empoderados por Cristo mismo, que ahora es el espíritu vivificante que nos suministra la vida de Dios por medio de él. Entonces, cuando el primer paso en la salvación, porque es el primer paso, la salvación tiene muchos pasos hacia la gloria. El primer paso es que seamos perdonados, pero que seamos perdonados de una forma tal que solamente la sangre de ese hombre, de Cristo, entregada en su totalidad, porque Él entregó toda la sangre que representa la vida como pago por el hombre pecador. Dios recibió el pago y como Dios es justo, entonces perdonó al hombre en Cristo. Nos ha perdonado. ¿A quienes? A los que hemos aceptado este regalo, esta gracia de la salvación. Y además nos ha dado un don. Nos ha confirmado el perdón al darnos el Espíritu Santo, el cual ha puesto en un espíritu nuevo regenerado. Eso es lo que somos hoy. Somos, por obra de la redención, tenemos un espíritu nuevo. Antes estaba muerto, ahora ha nacido a la vida espiritual y está en comunión con el Espíritu Santo. Por eso es que estamos en los lugares celestiales, porque el Espíritu Santo no está separado de Cristo y Cristo no está separado de Dios. Estamos ligados en un mismo espíritu al Padre por medio de Cristo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el alma? Ese es el problema. El alma debe ser salvada también. No solamente el espíritu, sino el alma, porque el alma es lo que somos. El espíritu es lo que tenemos, pero lo que somos, nuestra personalidad, cómo nos llamamos, es el alma. Pues el alma es la que nos permite entender qué somos. ¿Qué somos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué amamos? ¿Por qué aborrecemos? Eso, perdón, eso es el alma, depende del alma. Entonces, ¿el alma a dónde está ligada? El alma está ligada a un cuerpo, el cuerpo está ligado a la tierra está ligada a la creación, el hombre fue tomado de la creación, de la tierra, y podríamos decir que es hijo de la tierra en cierto sentido, aunque es hijo de Dios, porque Dios sopló su aliento y el alma llegó a ser, o el hombre llegó a ser un alma viviente por el aliento de Dios. Entonces es necesario que Dios sea el Señor del alma, que nosotros le entreguemos el señorío que tenemos o el gobierno que tenemos sobre nosotros por medio de la voluntad. O sea que es algo voluntario,
No es algo que, no, me toca, no, yo no quiero, pues, pero me toca. No, Dios no quiere que sea así. Dios quiere que sea voluntario. Porque eso cuando es voluntario, esa es la verdadera adoración. Cuando de voluntad nos entregamos a aquel que consideramos superior. Entonces, si consideramos a Cristo superior, a Cristo hombre superior, entonces nos hacemos siervos de Él. Un hombre se hace siervo de otro hombre, porque ese mismo hombre se hizo siervo del hombre. Él vino a servir al hombre. Él murió por el hombre. Fue exaltado por el Padre y fue coronado de gloria. Y fue puesto en la posición más alta de los cielos, la más alta de todas las posiciones, en el trono del Padre. Nada menos. Entonces, es el Padre el que reclama de nosotros que nosotros entreguemos nuestra vida ahora por aquel que murió por nosotros. Es un derecho legítimo, pero debe ser voluntario para que sea adoración. Voluntario. De modo que cuando el hombre conoce a su Salvador, entiende de qué lo salvó, ahora quiere convertirse en su siervo y servir al Señor Jesucristo, que es de voluntad, representa hacer lo que Él como amo me manda. Ahora, cuando servimos al Señor Jesús, en realidad estamos sirviendo también al Padre. Cuando edificamos lo que el Señor me manda a edificar, estamos edificando para el Padre. Cuando nos mantenemos en la unidad del Espíritu, estamos trabajando para Dios. Le estamos diciendo a nuestra alma, tú no eres la que gobiernas, tú no eres la que mandas en esta casa, quien manda es el Señor Jesús. Entonces, la voluntad va a tener que ser movida permanentemente, nuestra voluntad, para establecer el señorío de Cristo sobre nosotros. Por eso Jesús dice que nadie puede entrar al reino de Dios sino el que hace la voluntad de Dios. Nadie. Que yo cumplo los mandamientos, no, que yo hago esto, hago aquello, yo soy una persona buena. Listo, eso está bueno. Todo eso, dice él, lo he hecho desde mi juventud. Listo, bueno, eso has hecho. Pero ¿quieres ser perfecto para poder entrar? ¿Viniste a preguntarme qué día hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué vienes a preguntarme a mí? Le dice Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Me dices maestro. Y me preguntas qué día hacer para heredar la vida eterna. Bueno, porque reconoces que yo soy maestro y sé cómo es. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Reconoces eso? Sí, tú eres el maestro. Dime, enséñame, guíame. Y Jesús le hace unos tests. Le dice, bueno, cumple los mandamientos. Todos los he cumplido desde mi juventud. Bueno, bien has hecho. Pero para que seas perfecto, entonces, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Qué tremendo que yo hubiera tenido que vivir en el tiempo de Jesús. Tremendo, ¿no? Porque eso fue lo que le dijo a Mateo, el publicano.
un hombre que en la mesa donde trabajaba recogía los tributos que eran para Roma, de los cuales tomaba un porcentaje. Y eso hacía que estas personas fueran ricos. Y los recolectores de impuestos no eran romanos, sino que eran judíos. Y eran odiados por los judíos, porque a los judíos no les ha gustado pagar, más allá de lo que consideran que deben pagar, y mucho menos pagar impuestos a Roma. ¿Cómo vamos a pagarle impuestos a Roma? Hombre, si el Señor nos entregó esta tierra para que fuéramos soberanos, y ahora resulta que tenemos que pagarle los impuestos a un rey. Entonces no les gustaba. Pero Jesús ni siquiera desautorizó eso. Dadle al César lo que es del César. O sea, páguenle los impuestos y denle a Dios lo que es de Dios. Bueno, digo esto porque Mateo era un hombre que ganaba buena plata. Era rico. Pero cuando Jesús extendió la mano y le dijo, ven y sígueme, ese hombre no lo pensó 2 veces. Se levantó como un resorte y siguió a Jesús, sabiendo lo que eso significaba, dejar un buen negocio. ¿Para seguir a quién? A un hombre que no le garantizaba que lo iba a mejorar en sus ganancias terrenales, sino al contrario. Yo no sé yo qué hubiera hecho de verdad. Si el Señor viene y me extiende la mano y me dice, ven y sígueme, deja todo, déjalo todo y ven y sígueme. Porque representaba dejar todo, dejar familia, dejar Pedro, la pescadería. Juan remendaba redes, seguramente así ganaba la vida. Mateo, recaudador de impuestos, era el más rico de todos. Bueno, Jesús nos está llamando para que en nuestro corazón no codiciemos nada de lo terrenal. Que nada de lo terrenal ocupe el primer lugar. Si estamos dispuestos, yo sé, si estamos dispuestos a dejarlo, yo sé que el Señor hasta nos lo permite conservar, porque ya conoce nuestro corazón, diciéndonos, administralo, porque ya sabes que no es tuyo, es mío. Y el día que yo te llame a salir de allí, yo sé que tú vas a salir de allí, porque ya en tu corazón lo has entregado. Entonces, debemos entregar en nuestro corazón todo afecto, absolutamente todo, porque no hay manera de seguir a Jesús sino así, desprendiéndonos de lo terrenal. Jesús es el celestial, es el hombre celestial, y está llamando a hombres terrenales a que se conviertan en hombres celestiales. Entonces, la fe es necesaria, la fe en el Hijo del Hombre, que nos está llamando a seguirle. Y creo que la iglesia del remanente se distingue por eso. El Señor está estableciendo en estos tiempos, está estableciendo ese remanente. Por las pruebas, muchas cosas que se nos muestran como pruebas son las que van a servir como sedazo para dejar pasar solamente lo que esté hecho polvo. Un sedazo, ¿verdad? O una zaranda tiene unos ojos que solamente deja pasar
el grano de la medida de esa zaranda. Pero este es un sedazo, es para dejar pasar solamente polvo. Lo que no esté polvo no va a pasar. Si nosotros no nos hemos quebrantado, si no nos hemos entregado al Señor, no vamos a pasar, nos vamos a quedar atrás. Y nos vamos a quedar en lo terrenal, aferrados a lo terrenal. Lo que vamos a perder. Porque el cielo y la tierra pasarán. Y lo que viene es una prueba sobre el mundo entero que ha puesto su confianza en lo terrenal, en las riquezas terrenales, las cuales va el hombre a perder por completo. Y esto, digo yo, es necesario para poder ganar nuestra alma. Porque ¿de qué sirve ganar el mundo, ser un hombre tan rico como Bill Gates, inmensamente rico, pero perder el alma? ¿De qué sirve tener grandes cantidades de dinero amasadas durante unos pocos años, ser el hombre más poderoso, el más influyente, morir y perder el alma? ¿No entrar al reino de los cielos? ¿De qué le sirvió? ¿O de qué nos sirve a nosotros? Yo creo que el Evangelio que fue predicado para todos los hombres, vivan donde vivan, estén en el tiempo que estén, y a nosotros nos va a tocar vivir un contraste muy grande, porque vamos a encontrarnos al frente de una frontera, lo que era antes y lo que era después de pasar esa frontera. Lo que éramos viviendo en un mundo donde podíamos tenerlo todo, con la autonomía no solamente de las naciones, sino de nosotros mismos, para entrar en un mundo gobernado por otro que nos va a dar lo que él considera que es suficiente, siempre y cuando nos postremos y le adoremos. Entonces, o adoramos al Señor Jesús, desde ya mismo lo desprendemos en el corazón para seguirle a donde sea que Él nos quiera llevar, o va a ser algo muy fuerte, algo que no vamos a poder soportar. Y bueno, eso era lo que quise como extendiéndome desde que arrancamos a hablar. Ya ni me acuerdo cómo fue que empezamos. No me acuerdo. Hemos ido promoviéndome allí en lo que el Señor pone en mi corazón a decir, recordando los evangelios, recordando un poco de la epístola a los hebreos que nos habla de pasar de un lugar a otro, de dejar lo terrenal para ir a lo celestial, de dejar el viejo pacto para entrar en el nuevo pacto, abrazar el nuevo pacto, dejar el judaísmo para entrar a la iglesia, dejar las obras de la carne para entrar en las obras del Espíritu. O sea, todo eso es lo que los hebreos, que son los que cruzan las fronteras, hacen, así como Abraham, así como el Dios de los hebreos, porque Dios es el Dios de los hebreos, de los que son de la fe, de los que avanzan hacia el reino de Dios. Para dejar el reino, para entrar en el reino de Dios hay que dejar este reino. Entonces, bueno, comparto hasta allí, hermanos, para que de pronto si los hermanos quisieran tener algo, añadirle, complementar hablar, estamos en eso. Recordemos, hermanos, que estas reuniones se graban y todo lo que decimos queda consignado para que luego lo podamos recordar.
¿Listos, hermanos? Buenas noches, hermanos. Hermano Javier. La paz del Señor sea con ustedes. Sí, hermano Javier. Tremenda palabra, Julián. O sea, nos enseña, nos exhorta también, ¿no? Pues para que el Espíritu Santo de Dios cada día nos perfeccione más y más. Qué bueno, qué lindo tener ese carácter de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre. Sí. Para venir a ser crucificado en un madero para el perdón de nuestros pecados. Con esa humildad, esa sencillez. Entonces, pidiéndole pues de que me pongo a ver en lo personal, ¿no? Y la verdad es que me falta mucho, o sea, para no generalizar, ¿no? Tener ese carácter, ese ejemplo de nuestro buen Jesús, pero pues ahí poco a poco, poniendo el esfuerzo, ¿no? Cada uno de nosotros, el esfuerzo mío en general, para poder pues llegar a esa estatura, para poder llegar donde Él quiere que estemos con Él, ¿no? Ganar nuestra salvación, como usted nos lo recomienda mucho, hermano Julián. Y me encantan tus palabras, tus enseñanzas cada día, porque de pronto dirán que la repetición de la repetición no, pero pues mire que es el querer suyo que nuestro Padre y el Espíritu Santo de Dios ha puesto en usted, ese querer, ese hacer para que nosotros cada día más seamos más sujetos, más obedientes, ¿no? Y no nos despeguemos de esta cuenta con nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad sí, o sea, muy bueno, hermano, eso era lo que yo quería compartir. Y valga el momento, hermanos, para decirles que mañana martes a las 10 de la mañana, pues le hacen una intervención quirúrgica a mi papá en la vista ojo derecho, y les recomiendo para que me haga favor y oren para que todo salga bien. Él tiene 84 años y pues estoy confiado de que papito Dios lo va a sacar nuevo ese Bartimeo. Bendiciones, muchas gracias. Amén, mi hermano Javier. Sí, dos cosas. Una, cuando dices me falta mucho, estás en lo cierto. Pero eso es lo que todos debemos decir. No solamente tú, sino todos. Nos falta mucho. Y claro, ¿por qué? Porque si miramos al Señor Jesús, vamos a ver una grandeza tal que nos vamos a ver tan pequeñitos que obviamente vamos a decir nos falta mucho. Y es cierto. Pero debemos recordar, hermano Javier, que el Señor, sabiendo nuestra debilidad, conociendo nuestra debilidad, nos ha puesto en su Hijo, en Cristo. Somos parte de un cuerpo. Y al ser parte de un cuerpo, participamos, todos, absolutamente todos, participamos de las riquezas que hay en Cristo, en la cabeza. Entonces, no somos santos en nosotros mismos, pero lo somos porque pertenecemos al cuerpo de su Hijo que es santo. No somos santos en nosotros mismos, pero lo somos en Cristo porque participamos de sus riquezas al estar conectados a Él. O sea que el Padre nutre todo lo que nos hace falta en Cristo al permanecer en Cristo. Entonces, lo que nos corresponde hacer es permanecer en Cristo.
Eso es lo que el Señor manda. La voluntad del Padre es que yo permanezca hasta el fin. ¿En qué debo permanecer? En el cuerpo. Unos dirán, pero a ver un momentico. Si Dios me puso en el cuerpo, entonces ¿cómo yo me puedo salir? Sí, yo me puedo salir. Yo puedo dejar de permanecer. Por eso dice que debemos guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Porque cuando se rompa la unidad, entonces eso significa que ya no tengo la conexión con Cristo, la cual es por medio del Espíritu. Pablo está hablando en un contexto de iglesia, de cuerpo de Cristo. Entonces, esto es algo que tal vez nos cuesta un poquito de trabajo entender, pero el Señor se aseguró de obtener un pueblo santo, santo, sin mancha y sin arruga, al ponernos en Cristo. Voy a dar una explicación. Voy a tratar de mostrar algo aquí. ¿Sí? ¿Ve este libro? ¿Este libro? Sí, señor. Bueno, este libro es Cristo. Este libro. Y esta hojita soy yo. Esta hojita soy yo. Vamos a hacer de cuenta que esta hoja está negra o manchada, o mejor, arrugada. Este soy yo. Este eres tú, hermano Javier. Y este soy yo. Señor, nadie toca por mí. Y ese soy yo también. ¿Sí? Imagínense cómo estoy, manchado y arrugado. O sea, horrible. Si estoy solo, jamás podré desarrugarme ni quitar la mancha. Pero, ¿qué es lo que Dios ha hecho? ¿Dónde estoy yo ahora? ¿Alguien me ve? ¿Tú te ves? En el cuerpo. No lo veo. ¿Allí te ves? Está guardado. ¿Ah? Guardado en el cuerpo de Cristo. Estás escondido. Estás escondido. ¿Qué es lo que Dios ve cuando te quiere ver a ti? ¿A quién ve? Ve a Cristo. Y claro, yo estoy allí. Aquí está la hojita. Y si yo permanezco, porque debo permanecer, cada vez esta hojita va a estar más aplanadita, más bonita. De Cristo. Más impresa de Cristo hasta que llega a ser parte íntima de Cristo. Y puedo sacar la hojita y la hojita está blanca y sin arruga. Entonces debemos permanecer, hermanos, debemos permanecer. Debemos permanecer. Yo repito eso mucho. Y algunos dicen, pero es que no me debo arrepentir. Pero si la palabra dice que yo me debo arrepentir, ¿por qué usted dice esto? Bueno, porque es que yo veo en las Escrituras que hay algo que es más grande que nosotros mismos. Claro que la palabra dice que me debo arrepentir y de hecho me debo arrepentir. Claro que sí. Pero cuando el Señor me esconde en Cristo, me guarda allí, como Noé fue guardado en el arca que construyó y fue salvado del juicio que vino sobre la humanidad. Dios se asegura y Dios fluye por medio de la sangre de Cristo para perdonarme todo lo que hay dentro de mí.
Hoy en día veo algunos hermanos que batallan contra eso que se enseña y no los vemos aquí. Ellos se quieren arrepentir, pero de la manera que ellos consideran que se deben arrepentir, y resulta que terminan por fuera de la casa de Dios. Entonces no podemos resistir la revelación, no podemos resistir la obra que Dios hizo en Cristo. ¿Para qué? Para justificarme. Justificarme. Es que no es por mi justicia, no es porque yo haga esto o haga aquello, que yo voy a ser considerado justo delante de Dios, sino precisamente porque no soy justo, porque soy un pecador, que Dios se asegura de ponerme en Cristo. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo, es de vital importancia para mi salud espiritual. La comunión del cuerpo de Cristo, el partimiento del pan, el participar de la copa del nuevo pacto, son muy importantes para mi salud espiritual, para que Dios siga perdonándome y siga manteniéndome en Cristo, y vamos avanzando en Cristo hasta que Dios considere que he llegado a una madurez tal que ya me puede tomar. Amén. Para Él, para enviarme. ¿A dónde? A donde yo voy a predicar de estas cosas que he aprendido, de esta gracia tan grande que tiene que ver con el amor de Dios, con Cristo, con la salvación, con el cuerpo de Cristo. Un evangelio muy completo. ¿Viste, mi hermano Javier? Entonces, claro, tú dices mucho, a todos nos falta mucho, a todos nos falta todo y siempre nos va a faltar. Porque nunca jamás en nosotros podremos llegar a la estatura de Cristo. Pero en Cristo, cuando estamos puestos en Cristo, dime si el dedo pequeño, el que está más abajo de tu cuerpo, no participa de los mismos beneficios de los otros miembros. ¿Acaso la sangre no le llega igual? Claro, participa también. ¿Ah? Claro. Participa también, claro. Claro que participa. Todos los miembros del cuerpo participan, disfrutan, conviven, están juntos y disfrutan de la sangre que es bombeada y que llega hasta el último rincón de las células. Sí, así es, hermano. Y como es el cuerpo humano, así es el cuerpo de Cristo. Y así somos nosotros como miembros en el cuerpo de Cristo, o sea que lo que parece ser más fácil, en últimas termina siendo lo más difícil, que es permanecer en el lugar donde Dios me ha puesto. Dios puso al hombre en el jardín y le dijo, no hagas esto, porque si haces esto te tengo que sacar. El hombre hizo lo que se le mandó no hacer, Dios lo tuvo que sacar. ¿Sí? Entonces, a permanecer, hermanos, a permanecer, a tener la humildad, a soportarnos los unos a nosotros en amor y a guardar la fe hasta que llegue Cristo. Eso es lo que recomienda el hermano Pablo en su escritura, no en las cartas. Perseverar, soportándonos los unos a nosotros. Sí, exactamente. Perseverar. Apartarnos de mucho ego, mucha vanidad, mucho orgullo. Eso nos hace daño. Claro, claro. Sí. Lo segundo que quería decirte es que vamos a orar por tu papá ya mismo. Amén. Muchas gracias. Porque si no, de pronto se nos pasa la reunión y se nos olvida. Entonces pongamos a tu papá. ¿Cómo es que se llama tu papá, hermano Javier? Ever Rivera. Ever Rivera. Ya. ¿Él es creyente? ¿Él es cristiano? La verdad, hermano, que cuando estuve en la primera denominación que fui, yo lo llevé a un encuentro y pues fue bautizado. Sí, pero ¿y? Pues, según lo que acabamos de decir, ¿él es un discípulo de Cristo o no es un discípulo de Cristo?
No, ya te dije que no. Pues no, porque no persevera. ¿Dónde está él? ¿A dónde va? Aquí en la casa, Bueno, pero persevera en el cuerpo de Cristo. sí, señor, sí, hermano, sí, amén. ¿Él persevera en el cuerpo de Cristo? Está sí, yo le leo mucho la palabra y No, eso no me es lo gusta. mismo. Eso no es lo mismo, hermano Javier. No lo Bueno, conocemos, no sabemos quién es él. Debe ser presentado a Cristo, a los miembros del cuerpo de Cristo. Debe recibir la fe de Cristo, perseverar como tú perseveras, de la misma manera que tú estás ahora perseverando en Cristo. Aunque dices, me falta mucho, pero yo te digo, no, estás perseverando, mi hermano. Estás amén. allí, dentro de, guardado por Cristo mismo. Sí, señor, amén, sí, señor. Entonces tu padre tiene que ser guiado a Cristo, al cuerpo de Cristo. Sí, hermano. ¿Me entiendes? Sí, Porque señor. ese es el evangelio que predicamos. Debemos llevar a las personas a Cristo, no a las denominaciones, no a un grupo, no a cosas de hombres que no salvan, sino a Cristo la cabeza, que Sí, tiene hermano. sí, que tiene un cuerpo. Entonces, una vez comenzamos a participar del cuerpo de Cristo, comenzamos a recibir de Cristo todo lo que Cristo tiene para nosotros. Y comenzamos a despertar a una vida que es la vida nueva, la vida de Cristo que es la vida nueva. Eso es un asunto maravilloso que tú estás percibiendo desde el tiempo que vienes acá y te congregas como hermano del cuerpo de Cristo de esta localidad. Bueno, pues el Señor sabe bendecirte, sabe Amén. de lo que necesitas y allí vas, mi hermano. Entonces, Enormemente. claro. ¿Por qué digo esto? Porque a veces oramos por las enfermedades y no oramos por la salvación de una alma. Es más importante orar por la salvación del alma de tu papá que por la salvación de un ojo. Sí. Así es. ¿Sí o no? Sí, así es. ¿De qué le sirve a él tener vista natural y estar completamente ciego en cuanto a lo espiritual? Sí, señor. Diría yo que es preferible ser ciego en lo natural, pero tener los ojos abiertos en lo espiritual. Decía nuestro Señor que era más fácil que pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Exactamente. Ya le entiendo. Muchas gracias por su explicación, yo hermano. No, mi hermano, con mucho gusto. Oremos por tu papá, pero oremos principalmente por la salvación de su alma. Que él entienda quién es Cristo, que entienda que él es la cabeza de un cuerpo y que él tiene que venir al cuerpo. Porque dice que el Señor añadía a la iglesia, el Señor añadía todos los días, aquellos que habrían de ser salvos. Ábrase ahí su Biblia, hermano Javier, Hechos 2:47. Lea usted lo que dice allí usted mismo. Hechos 2:47. Sí, lee lo que dice. Y nos vas a explicar lo que lees. Dice así, hermanos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Repítelo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese verbo, ¿en qué estado está? ¿Los que fueron salvos o los que habrían de ser salvos?
¿Está en pasado o está en futuro? Los que habían de ser salvos. ¿Qué significa habrían de ser salvos? Que no están, que estén para ser salvos. Exactamente, exactamente. O sea, está en futuro. Sí, Señor. O sea, En futuro. lo voy a llevar. O sea Lo voy a que llevar. cuando llegamos a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, comienza la salvación de nuestra alma. Amén, sí, Señor. Cuando estamos... Sí. Entonces, si Lo estamos... mismo, Dime. bueno, lo mismo que en este momento está sucediendo con mi esposita. Exactamente lo mismo. Y debe suceder lo mismo con tu papá también. Amén, así va a ser. Él Con tiene mi que familia. llegar también a la salvación que es en Cristo, pero en su cuerpo. Así va a ser. Entonces, la Biblia nos enseña que Cristo tiene un cuerpo y ese cuerpo, que no es el nuestro, sino que es el de Él, tiene todo lo necesario para nuestra salvación. Amén. Así va a ser. Bueno, entonces eso vas a tener que ayudarle a tu papá para que comprenda. Y como él vive contigo, pues entonces también debes guiarlo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la salvación, que es Señor. para él en Cristo. ¿Sí, mi hermano Javier? Sí, Señor. Bueno, entonces ahora sí oremos. Ahora que estamos de acuerdo, oremos. Padre, te damos las gracias por tu salvación. Te damos las gracias por el papá de nuestro hermano Javier. Gracias porque él lo engendró. Y nuestro hermano Javier, honrando a su padre, te pide por la vida de él. Oramos por el alma del papá de Javier. Oramos por la salvación de él, que es en Cristo, en la casa de Cristo, que es su cuerpo. Que él pueda entrar a esta casa a fin de que sea recibido como hijo de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, y pueda recibir todos los beneficios de la salvación que tú tienes en Cristo para todos aquellos que aceptan a Cristo como la cabeza de Dios. También te pedimos, Señor, por la operación que se le va a hacer en uno de sus ojos. Pero te pedimos especialmente para que le abras los ojos del entendimiento a fin de que comprenda por la revelación que tú das quién es Cristo y quién es Él fuera de Cristo. Que Él pueda comprender que separado de Cristo nada puede hacer. Que pueda comprender que un hombre separado de Dios por causa de su pecado está condenado. Eso te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos. Que reveles a Cristo, que lo atraigas a Él. Porque sabemos que Cristo te lleva a este hombre, Cristo te lo va a llevar de vuelta. Entonces, Señor, oramos por la casa del hermano Javier, por su esposa, por su padre, por todo lo que tú has depositado a favor de ellos, porque ellos son herederos de la salvación. Y te damos las gracias por haberlos incluido en el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. 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 Muchas gracias. Amén. ¿Me oyen bien? Sí, mi hermano, se te oye entre... Pero dale. Sí, me está oyendo, Julián. Quería hacer como un comentario muy lindo sobre la ilustración que hace con la hoja de papel. Porque esto es como cuando nosotros vamos a Dios, encontramos cantidad de piedras, hay
pequeñas. No, hermano Javier, Hay unas yo no te estoy... Hermano Javier, espérate. Hermano Javier, óyeme, ¿me oyes? No se te... No, hermano, Nada, muy interferido se escucha. es nada. No que cogemos ni una palabra. Hay una gran interferencia. Yo creo que es el Internet. No es el celular porque te vemos muy bien, pero el Internet no permite una comunicación fluida desde hace mucho tiempo. Cada vez que quieres participar, pasa lo mismo. Mira a ver el asunto del Internet, a ver cómo se puede mejorar, porque la verdad no te entendemos nada. Entonces, lo que podrías hacer para, si quieres una participación, es escribir en el chat algo que tú quieras decir, ¿sí? Para que no te quedes mudo, porque es que así como no te entendemos nada, mi hermano. Yo por lo menos no entiendo nada. No sé los hermanos allá si te entienden algo, pero a mí No, no. yo tampoco, se escucha entrecortado, la línea está pésima. Sí. Entonces, pues es una pena, hermano, porque yo sé que tú quieres participar y quieres dar tus aportes, pero como no te los podemos recibir porque nos llegan como en lenguas, parecen lenguas. Algún intérprete necesitamos que nos diga qué es lo que quieres decir, pero no, mi hermano, oremos para una mejor señal de internet y entonces puedas participar bien. ¿Listo, mi hermano? Un abracito, mi hermano, un abracito, un abracito. Mi hermana Marina, un abrazo fuerte para todos allá. Sí. Porque no estoy ¿Por qué escuchando nada. el hermano no podría moverse un poquito de donde está, a ver si buscando una mejor ubicación? No sé, es que yo creo que es un problema del internet allá, porque desde hace muchos días cuando el hermano... Se le oye entrecortado a todos. A Sí. todos se les está oyendo entrecortado. ¿Sí? ¿A mí también? No. Yo oigo bien, Julián. A él no lo oigo bien, pero a vos sí. Bueno. Y a la hermana también bien. Es un problema de internet. Es un problema, es que nosotros, cada uno de nosotros tenemos una fuente de internet. Esa fuente de internet que tenemos en la casa es la que transmite la señal. Si la fuente de internet no está buena, la señal no llega bien. No nos llega bien. Entonces, ok, número uno, participamos de la reunión como oidores o mejoramos la fuente de la señal de internet para participar también como oradores, para poder hablar. Porque cuando queremos participar, pero no se nos entiende, pues la verdad no está pasando nada. Entonces, no, mi hermano, tranquilo. Miraremos a ver cómo se resuelve el problema. ¿Listo? ¿Listo, mi hermano Luis Gerardé? Gracias, mi hermano. Solo puedo decir que me entienden, pero no que bendiciones a los santos y hermanos, bendiciones para todos. Amén. Alcancé a oír que bendiciones para todos. Bueno, muy entrecortado, pero entendemos lo que quiere decirnos. Sí, mi hermano, recibimos su abrazo. Recibimos su abrazo y el abrazo de la hermana Marina. Estamos muy conectados con el Señor, yo sé que sí. Eso es lo importante, eso es lo importante. Ya llegará un momento en que nos podamos comunicar mejor, que seamos librados de este confinamiento y podamos hablar normalmente, como estamos acostumbrados a hacerlo en nuestras reuniones de comunión. Este medio, bueno, damos las gracias al Señor de que algo ha hecho, por lo menos nos ha permitido tener al hermano Jaime desde Estados Unidos. De otra forma, no lo hubiéramos podido tener. Entonces, amén, se ha logrado algo importante. Gracias, Señor. Y conecta hermanos que no viven en la localidad, nos conecta y nos permite tener una comunión, así sea a la distancia.
Eso es favor de Dios. Pero esperamos que también se abran las puertas para que nos podamos reunir presencialmente y presencialmente los podamos tener a todos, incluso al hermano Jaime y a la hermana Gloria, que los podamos tener también por acá en Cali. Amén. Qué Sí. bendición. Amén, así es. Bueno, entonces ha llegado el final de la reunión. Tenemos 8 participantes. Oremos para que el Señor inquiete a más hermanos a participar, porque es la iglesia, hermanos, es la iglesia. La iglesia es esta reunión de comunión de hermanos, donde el Señor nos habla, donde nos podemos ver, nos podemos saludar, nos podemos bendecir, juntos le podemos cantar al Señor. Esta reunión no es por causa de nosotros, es por causa de Cristo. Es porque Él nos salvó, porque Él nos atrajo al Padre. ¿Para qué? Para que cuando nos reunamos le podamos dar al Padre, sí, podamos ministrar al Padre, bendecir al Padre como un cuerpo. Eso es importante, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces me despido de Jaime y la hermana Gloria, del hermano Diego, de la hermana Esperanza, del hermano Javier, su esposita y su padre, de pronto nos oiga, del hermano Luis Gerardo y nuestra hermanita Marinita, de Súper, me imagino que debe ser el café, Amor. Eso, mi hermana. Bendiciones, hermanos, desde aquí de Patio Bonito. Bueno, mi hermana Alejita, bendiciones a la familia, a todos allá. Y Muchos saludos también. bueno, nos vemos mañana. Dios mediante, estén orando por la palabra, estén orando por mí. Hola, Julián. Hola, Salmita, déjate ver para saludarte. Hola, mija, ¿cómo estás? Bien. Bueno, me alegra verte. ¿Has estado juiciosa, me imagino? Sí. ¿Y dónde está tu prima? Está por allá. Por allá. Bueno, Salmita, un abracito, me alegra verte, ¿oíste? Salúdame a tus abuelos, a tus tíos, a todos allá en casa y a tu prima. Nos gustaría volverlos a ver presencialmente. Que el Señor nos ayude en eso. ¿Listo? ¿Cómo? Bendiciones. Bendiciones, mi hermana. Bendiciones. Ok, vamos a cerrar entonces. Bendiciones, hermano. ¿Qué, mi hermana? Muchas bendiciones, saludos. Bueno, Alejita, un abracito fuerte para todos en casa. Bueno, lo mismo. Gustavo Padre, Lo Gustavo mismo Hijo, para todos. Andrés, Dayani, Alejandro, Todos bien, gracias a Dios. Andreí. Con frío, está haciendo muchísimo frío aquí hoy. Está lloviendo, claro, pero qué rico. Qué rico. Sí, Uno se pone una chaquetica y ya queda bien. En cambio, el calor gracias a Dios. el calor es feo, pero el frío, cuando está uno bien abrigadito, es rico. Bueno, Alejita, Sí. nos vemos mañana. No dejen de acompañarme mañana a las 7 de la noche por medio de Facebook Live. ¿Listo? Sí. Bueno, Bueno, sí, de lo que sí, señor. ok. Bueno, abrazos pues. Chao, chao. Amigo, hermano.